¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. El día de hoy, 31 de agosto del año 2020, vamos a ver el tema de la clasificación semántica de las oraciones. ¿Correcto? Para hablar de la clasificación semántica de las oraciones, ¿no es cierto?, hay que remitirnos a la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos lo que era la sintaxis, ¿no es cierto? Y de alguna manera hablamos de las reglas que de alguna manera se proponían de acuerdo a una estructura, de acuerdo a un contenido, de acuerdo a la función de las palabras dentro de una frase nominal, dentro de una frase verbal o también conocida como oración, ¿no es cierto? Entonces, habíamos de alguna manera clasificado algunos puntos fundamentales de lo que era la sintaxis y habíamos además manifestado las ciencias que se adhieren al estudio de la sintaxis. Habíamos hablado de la fonología, habíamos hablado de la morfología, habíamos hablado, por ejemplo, de la sintaxis, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que estas ciencias eran lo que constituían lo que se iba a conocer como la gramática, ¿no es cierto? Ahora, la semana pasada vimos de alguna manera la morfología y vimos sus condiciones, ¿no es cierto? Ahora, esta semana lo que vamos a ver es la sintaxis, pero dentro de su objeto de estudio, que es la oración, ¿correcto? Entonces, la sintaxis puede estudiar diversas formas de expresión, ¿cierto? Puede estudiar lo que son las frases, puede estudiar lo que son las locuciones, puede estudiar, por ejemplo, lo que son las oraciones, y también puede estudiar lo que son las proposiciones, ¿correcto? Donde yo voy a destacar el día de mi objeto de estudio es en la oración, ¿correcto? Pero, sobre todo, en la oración desde una postura. Profesor, ¿desde qué postura vamos a hablar de la oración? Desde la postura del hablante, ¿correcto? Por eso es que a través de la postura del hablante se puede hablar de la clasificación de las oraciones según su estructura semántica, o sea, según su función, o sea, según su significado. Porque también hay otra clasificación de las oraciones según, de alguna manera, su estructura. Porque según su estructura, las oraciones pueden ser simples y también pueden ser compuestas. Ya, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Pero lo que sí vamos a enfocarnos es, de alguna manera, en la perspectiva del hablante, ¿no es cierto? Eso va a ser importante el día de hoy. Para simplemente recordarles, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año secundaria del Colegio GUNI en Cayenne, ¿correcto? Para, de alguna manera, enfocar la clase de hoy, hay que primero reconocer qué cosa es una oración, ¿correcto? Y por qué la oración se puede diferenciar de lo que conocemos como una proposición. Primero, recordarte que una oración es una unidad con sentido, pero el sentido debe estar completo. O sea que la oración por lo general manifiesta un sentido independiente. En cambio, las proposiciones no. Las proposiciones pueden o bien manifestar una independencia en su estructura, o bien también pueden depender de un elemento, digamos, mucho más amplio, mucho mayor, o de un elemento que complete su sentido. Por eso existen proposiciones subordinadas y proposiciones coordinadas, ¿correcto? Entonces, solamente para aclarar eso, ¿no? ¿Qué cosa es una oración, chicos? Una oración es una unidad mínima de habla con sentido completo, eso es importante. Debe tener sentido completo. Y expresa una actitud del hablante, o sea, como profesor, una actitud del hablante. Esto quiere decir que expresa la voluntad del hablante al momento de realizar el acto comunicativo. O sea, inmediatamente yo me pongo a pensar en la intención que tiene el hablante para producir un mensaje, ¿correcto? Y tiene esto, sobre todo, autonomía o independencia semántica y sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que estas oraciones por sí solas se van a entender, ¿correcto? Por ejemplo, si yo digo socorro, estoy de alguna manera haciendo un llamado de auxilio, ¿no es cierto? Un llamado de auxilio, ¿correcto? Llamado de auxilio. La pregunta es para ustedes, profesor. O sea que si yo digo socorro, ¿se entiende o no se entiende? Claro, ¿correcto? ¿Y por qué se entiende? No necesito de otro elemento, ¿no es cierto?, para saber
que socorro es un llamado de auxilio o de un llamado pues de asistencia, ¿correcto? Entonces por eso las entiende. Manifiesta una autonomía o una independencia semántica y sintáctica. Por ejemplo, ya es muy tarde o ya es tarde es una afirmación, por ejemplo. Afirmación, o sea, estoy afirmando que de alguna manera ya es tarde para realizar algo, para reflexionar sobre algo o para una actividad determinada. Por ejemplo, hace mucho frío a veces. También esto es una afirmación, ¿no es cierto? Es una afirmación objetiva, directa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la percepción del sentido, ¿no es cierto? Al tacto. Espero que esto termine pronto. Es un deseo, por ejemplo, ¿no es cierto? Estoy deseando, deseo, ¿correcto? ¿Se entiende por sí solo? Claro que se entiende por sí solo. Uf, por ejemplo, es una interjección. Interjección. Donde lo encontramos, pues, de alguna manera, ningún sujeto ni ningún elemento que de alguna manera esté produciendo esta condición o este elemento, pero que de alguna manera expresa, por ejemplo, ese expresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, básicamente una tranquilidad, ¿no es cierto?, de que algo no ocurrió. O sea, es una interjección de tranquilidad, de estabilidad, de tranquilidad, ¿correcto? Tranquilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, profesor, ¿qué destaca o qué es lo que caracteriza las oraciones? Lo caracteriza su autonomía, lo caracteriza su actitud, ¿no es cierto? Y sobre todo que tienen sentido completo y que no dependen de otros elementos determinados para completar su sentido. A través de esto podemos clasificar a las oraciones según su criterio semántico, o sea, según la actitud del hablante, o sea, según la intención que tiene el hablante para producir este tipo de oraciones. Entonces, según esta perspectiva, podemos manifestar que las oraciones pueden ser, primero, enunciativas, declarativas o aseverativas también se le dice. ¿Y por qué, profesor, se les llama enunciativas? Porque esas van a afirmar o negar cierta información. Por ejemplo, yo puedo decir, los policías habían tomado la parada. La parada, ya saben que es un lugar que queda por la Victoria, donde de alguna manera se da el comercio ambulatorio, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de los policías que habían tomado la parada, estamos afirmando, esto afirma, ¿no es cierto? O sea, si yo veo esta oración, veo que esa oración se está afirmando, por ejemplo, una oración enunciativa. Javier León murió en la selva peruana, se está afirmando también, ¿no es cierto? Se está dando una información determinada, ¿correcto? Se afirma, ¿correcto? Afirma, ahí está. La mayoría desea bienestar económico, allí también se está afirmando, se afirma, ¿correcto? Ahí está. Hay que tener esto en consideración, esto debe ser muy importante. Pero también se niega, ¿no? Por ejemplo, puedo decir yo, el Estado no tomó las medidas del caso para contravenir la enfermedad del coronavirus, por ejemplo. O puedo decir, por ejemplo, es verdad que no todos han aprobado el examen, por ejemplo, negado. O por ejemplo, no me voy a meter en eso, niego, ¿correcto? O sea, profesor, que las oraciones enunciativas se destacan ¿por qué? Porque afirman o niegan una información determinada, ¿correcto? Eso es importante. Y también, como segundo criterio o segunda característica de esta clasificación semántica, vamos a encontrar a la oración dubitativa, ¿no es cierto? En la oración dubitativa vamos a expresar duda o, de alguna manera, una posibilidad de realización, ¿no es cierto? Emplea adverbios como tal vez, quizás, acaso, ¿correcto? Y por eso podemos destacar que esta oración es dubitativa, porque expresa duda o posibilidad. Por ejemplo, quizá llueva por la tarde. Esto está expresando una posibilidad, ¿no es cierto? Que pueda ejercerse esto más tarde, ¿no? Posibilidad, por ejemplo. Posibilidad, ahí está. Dice, posiblemente llegue a tiempo. Por ejemplo, posibilidad, ¿no es cierto? O de repente duda, ¿no es cierto? Pero eso es posibilidad, de alguna manera es posibilidad. Posibilidad, ¿no es cierto? Después dice, ahora deben ser las 3 de la tarde. Ahora
deben ser las 3 de la tarde. O sea, está de alguna manera proyectándose a futuro, ¿no es cierto? A futuro, ¿no es cierto? Simplemente como una especie de cálculo, ¿no? Entonces, las oraciones dubitativas, nosotros o expresamos duda o expresamos una posibilidad de una acción que puede darse en un momento determinado o puede proyectarse hacia futuro, ¿correcto? Ya sabemos que de alguna manera estamos analizando y clasificando las oraciones de acuerdo a la actitud del hablante, y eso es muy importante, chicos, porque a partir de la actitud del hablante podemos determinar, ¿no es cierto?, no solamente la información, sino también podemos determinar a qué tipo de oración estamos de alguna manera direccionando nuestro acto comunicativo. ¿Correcto, chicos?